Juan capítulo 1, los 18 primeros versículos. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, y es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hoy vamos a hablar de un tema curioso, seguro que un tema que está en el corazón de cada uno de nosotros. Estamos aquí delante de un texto, los primeros versículos del Evangelio de Juan, un texto que nos habla de la creación, un texto que nos habla de la luz, nos habla de la verdad y nos habla también del misterio que hay en la vida. ¿Alguna vez ya has sentido un anhelo profundo de conectar con algo o alguien que es más grande que tú? Ese deseo de conectarse con alguien que está más allá. Esta semana he estado leyendo un artículo de un teólogo que habla de puntos magnéticos, como siendo puntos que cada uno de nosotros, los seres humanos, tenemos en común, algo que nos atrae a todos. Y habla de esto, de esa atracción que nos atrae sin que nos demos cuenta. Nos habla de preguntas que nos planteamos todos. Y por ser algo tan presente en cada ser humano, cada uno de nosotros busca contestarlas de alguna manera. Y hay una frase aquí en nuestro texto muy importante para nuestra meditación en esta mañana, que está en el versículo 18. Dice ahí: a Dios nadie le vio jamás. Ahora, si juntamos este anhelo que tenemos de encontrar, de conectarnos con lo que está más allá, y la frase de que a Dios nadie le vio jamás, empezamos a comprender la búsqueda que hay en el mundo por algo místico, algo sobrenatural, algo trascendente. Y si empezamos a dar más vueltas en el asunto, nos acordamos de palabras que aparecen en las Escrituras, como nos dijo el apóstol Pablo, que la creación, la naturaleza, revela las cualidades invisibles de Dios. Hoy hemos leído el Salmo 19, que dice lo mismo: los cielos manifiestan la gloria de Dios. Reconocemos entonces, por medio de las cosas creadas, que hay un creador, hay una fuerza, un ser que está por encima de todos.
algún poder que va más allá de lo que de hecho vemos. Y por eso, de alguna manera, cada uno de nosotros, da igual la cultura, da igual los tiempos, cada uno de nosotros es atraído por ese pensamiento místico. Pensamiento de que hay algo más para ser descubierto. Incluso los ateos. Los ateos tienen algo parecido. Los ateos no creen en Dios, pero sí que buscan por medio de la ciencia o de la explicación racional algo que también necesitan de la fe para creer y seguir buscando. Y eso todo porque la propia existencia nos lleva a cuestionar la razón de todas las cosas. ¿Por qué estamos? ¿Por qué existimos? Y el texto que hemos leído habla del principio de las cosas. La pregunta que nos queda a todos es, ¿qué es lo que está por detrás del velo? ¿Qué es lo que está allí que nadie ve? Si existe una gran verdad por detrás de eso, de todo lo que vemos, ¿quién o qué es? Y para facilitar la cantidad de preguntas que nos aparecen y la sensación, ¿no?, de que tenemos siempre un montón de cosas que contestar, voy a acortarlas todas las preguntas, transformando cada sensación mística, ese deseo de conocimiento metafísico, en una sola pregunta. Hoy vamos a pensar en una sola pregunta. Y a pesar de aquí, del versículo 18, decir que a Dios nadie le vio jamás, la pregunta que tenemos que contestar hoy es, ¿puedo conocer a Dios? ¿Es posible que tenga ese conocimiento de Dios? Y como estamos aquí todos juntos, quiero proponeros que hagamos una pausa, una reflexión de todo lo que ha pasado en nuestra mente, de todas las experiencias que ya hemos tenido, que hagamos hoy una pausa, una reflexión en lo que somos y en el sentido de todas las cosas. Y lo primero que vamos a ver es que Dios no está escondido. No está escondido. Ya hemos comentado el texto del apóstol Pablo diciendo que Dios se manifiesta por medio de las cosas creadas. Sí, que sus características son completamente comprendidas por medio de la creación. Pero lo que más encontramos en el mundo es la idea de que Dios es un ser tan superior, tan trascendente, que es muy difícil alcanzar ese conocimiento. Él está allí, en alguna parte. No le conocemos porque no le alcanzamos. Esa es la sensación que hay entre ese misticismo que existe en nuestro corazón. Hay un camino hacia Dios, pero es un camino muy difícil. Solo los grandes espirituales del mundo es que van a poder lograr llegar cerca de ese conocimiento. Y vamos a ver que ese camino que los místicos comprenden y creen y siguen, es descrito de diferentes formas por diferentes rituales místicos. Voy a daros aquí algunos ejemplos, pero seguro que conocéis unos cuantos más. Hay gente, no sé si sabéis, pero hay gente que piensa que el dolor extremo, el dolor muy fuerte, es capaz de hacer morir las sensaciones terrenales y activa en nosotros una conexión espiritual con Dios. Esa es la creencia de algunos místicos. Y eso aparece en diferentes religiones. Hay un rito, por ejemplo, hinduista, en el que los devotos se perforan la piel, se perforan la lengua, se perforan las mejillas y las espaldas, se ponen ganchos y luego ponen pesos ahí, ponen cosas para que el dolor que sienten les abra los ojos y la conciencia de lo divino. Piensan que por medio de todo ese dolor van a alcanzar lo que es divino.
Y hay muchas creencias que van en esa dirección. Ven el cuerpo como un obstáculo para la conexión divina. Así que de alguna manera machacan el cuerpo para que se someta al espíritu. Lo que piensan ellos, Dios está en algún lugar y para alcanzar a ese Dios tenemos que generar un dolor tan intenso en nuestro cuerpo que así nuestra alma se sentirá totalmente libertada y podrá alcanzar ese camino hacia Dios. Incluso en los tiempos medievales, ¿no? Dentro del catolicismo romano, del cristianismo, estaban aquellos que se azotaban públicamente como acto de penitencia, pensando que así, con el sufrimiento del cuerpo, su castigo liberado en el cuerpo traería libertad al espíritu para que se acercase a Dios. Hay muchas creencias. Otros creen que para encontrar lo divino deben entrar en un estado de trance por medio de una danza, por ejemplo, por medio de movimientos repetitivos o incluso por medio de sustancias alucinógenas que dicen que genera la divinidad dentro de uno. Y estos métodos tienen como reto llevar a las personas a un viaje espiritual, a una comunicación con el mundo de los espíritus o lo divino. ¿Por qué estoy hablando de estas formas? Porque el misticismo está dentro de nuestro corazón, la búsqueda por lo que va más allá. Cada una de estas formas de pensar creen que Dios está escondido, está ahí, aislado en algún punto de la existencia, y que solo por estos medios especiales es que se puede conocer. Y no vamos a quedarnos aquí juzgando lo que hacen los demás para alcanzar esa espiritualidad. Porque lo más importante en toda esa descripción es reconocer que en cada uno de estos misticismos, al final, hay un anhelo en conectarse con algo o alguien que es más grande que nosotros. Es eso lo que significa al final. Y muchos son los intentos de mantener algún punto de contacto con lo divino. Uno puede ver esas diferentes formas de buscar a Dios y pensar que todos los caminos llevan a Dios. O entonces, al ver toda esa búsqueda, podemos afirmar que de hecho ese ser superior está escondido y tiene que ser hallado por nuestro esfuerzo o por nuestro sacrificio. Pero no es esa la conclusión que debemos llegar. Cuando analizamos todo eso, lo único que podemos ver es que el mundo, la humanidad, sufre, anhela, llora, busca esa conexión tan diferente, tan especial con lo divino. Ahora, ¿por qué es que encontramos en cada uno de nosotros la idea de que, por ejemplo, hay normas a ser seguidas? Cada uno de nosotros aquí también tiene esa sensación. Incluso aquellos que están en contra de las normas tienen sus propias normas. Es curioso ver de esa manera. Ahora, ¿por qué? Podemos no comprender la razón por la cual el mundo tiene tantos problemas, por ejemplo, pero tantas injusticias, pero cada uno de nosotros reconoce que el mundo sufre. ¿Por qué hay tantas cosas malas? Y da igual la religión. Todos nosotros reconocemos eso también. Oscilamos al final entre una sensación de que podemos hacer todas las cosas, que somos suficientes, y a veces sentimos una incapacidad tan grande, nos sentimos tan pequeñitos delante de todo el universo, y buscando de una y otra manera, no encontramos el descanso existencial. Este ser superior está aquí, pero está escondido. Quiero llamar vuestra atención para el contraste que hay entre todo lo que estoy hablando hasta ahora
y lo que el apóstol Juan habla a nosotros por medio de ese texto. La búsqueda por algo o alguien que está escondido ahora es puesto en total oposición al mensaje que encontramos en el Evangelio. O sea, todo el mundo piensa que de alguna manera el hombre puede alcanzar a Dios. Ahora, en el Evangelio de Juan, encontramos algo que va en contra de todo eso. Si el Evangelio de Juan hablase del Creador, hablase del Verbo, de la luz, como habla aquí, y que la vida está en él, sin decirnos nada más, solo esto, entonces la búsqueda de sus seguidores también sería algo como lo que vemos en el mundo, tan místico, tan difícil de descifrar, de reconocer, que cada uno estaría buscando este verbo, este creador. Pero el apóstol Juan no dice que esa luz está escondida. Mucha atención. Eso es lo que dice el mundo. Aquí no dice que Dios está en algún lugar en el infinito y que tenemos que trascender la realidad para alcanzarle. No es eso lo que dice aquí. El maravilloso mensaje del cristianismo niega la idea de que Dios está escondido. Y más que eso, aprendemos por medio de la palabra de Dios que es Él que viene hacia nosotros. No solamente no está escondido, pero sí, sino que Él mismo viene hacia nosotros. Y hoy debemos salir de aquí conscientes de que Dios no está escondido, no está lejos de nosotros. Dios está aquí. Dios está presente. Vamos a ver que el camino hacia Él está al alcance de cada uno de nosotros. Y no hace falta ser un monje tibetano para conocerle personalmente. Toda esa búsqueda, toda la búsqueda desesperada por algo divino, lo que nos enseña es que el ser humano reconoce que existe un creador. Él está ahí. Reconoce que su existencia depende de un ser superior. Y hay muchos intentos para llegar hacia Él. Pero quiero en esta mañana que comprendamos que no somos nosotros que tenemos que esforzarnos para alcanzarle, sino que es Él que viene y vino hacia nosotros. Y esa es la segunda parte de lo que vamos a ver hoy. Dios no está escondido, sino que se reveló al hombre y nos dejó toda la información necesaria para que le encontráramos. Toda. En toda la historia de la revelación, no es el esfuerzo del hombre lo que lleva el hombre a Dios, sino que es el propio Dios que busca al hombre. Incluso si evaluamos bien, el hombre busca ese contacto sobrenatural, poniéndose a él mismo como referente de lo que quiere encontrar. Quiero decir, cada vez que empezamos a tener ese anhelo en buscar y encontramos formas para alcanzarle, al final el referente somos nosotros. Y un ejemplo que los niños están coloreando ahí es el pueblo de Dios cuando salió de Egipto. ¿Qué pasó allí? Estaban en el desierto millones de personas. Dios se manifestó. Que pasó Moisés, su líder, subió al monte para recibir las tablas de la ley, pero ¿sabes qué? Es que tardó mucho en regresar. ¿Qué hizo el pueblo? El pueblo quería adorar. ¿Y qué hizo? Un becerro de oro. Debería ser un poco más amarillo ese becerro, ¿eh? Un becerro de oro. Puedes hacer así un montón de luces de oro alrededor del becerro. Un becerro de oro. ¿Por qué? Porque creía que su forma sería suficiente. Reconocía en el becerro el poder, la autoridad. Reconocía en el oro toda la riqueza. Y hicieron ese becerro para adorar a Dios. ¿Sabe qué pasa?
eso nos enseña que esa búsqueda no encontró una forma especial, diferente, exclusiva de adorar a Dios, sino que manifestó la idolatría que estaba en su corazón. Ellos, haciendo el becerro de oro, manifestaron la necesidad que tenían de adorar a Dios. Pero al utilizar las cosas creadas, al utilizar su propia imaginación, la percepción propia para lograr, lo que hizo fue alejar incluso más Dios de su vida. Eso fue lo que hicieron. Y al final lo que vemos es que el hombre es el hombre que se esconde de Dios, no es Dios que se esconde del hombre. Desde el primer pecado. ¿Qué pasó allí? Cuando Adán y Eva pecaron, Dios apareció en el Edén. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Se escondieron. Pero Dios es el que estaba buscando al hombre. Y si miramos toda la historia del pueblo de Dios, vemos que no está escondido, sino que el que fue detrás de Noé, cuando la maldad se multiplicó en el mundo, Dios vio a Noé. Y dice ahí que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. O sea, Dios buscando al hombre. Un poco más adelante en la historia, con Abraham, después de la Torre de Babel, las personas se salieron de allí, de esa llanura, empezaron a buscar y a hacer su vida y multiplicarse, y Dios fue detrás de Abraham. Le dio una orden, hizo un pacto con él. Y ese es el patrón que se repite una y otra vez en la historia. Incluso en el Nuevo Testamento, cuando vemos a Jesús, Jesús nos llegó en la plaza y dijo: oye, ¿cuáles de vosotros queréis ser mis discípulos? No. Lo que hizo fue, llamó personalmente a cada uno de ellos. Historias como la historia de Zaqueo, el hombrecito que estaba en el árbol. Él no estaba buscando a Dios, solo estaba mirando, curioso, y fue Jesús que le dijo: baja del árbol, que hoy voy a quedarme en tu casa. Entonces, Dios buscando al hombre. Por eso podemos decir que en la revelación de Dios y la revelación entre Dios y los hombres, Dios es el que viene hacia nosotros. Fijaos en lo que dice el texto. Allí en el versículo 1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Un poco más adelante dice: todas las cosas por Él fueron hechas. O sea, este es el verbo creador. Dice ahí que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Claro, la necesidad de buscar a Dios es evidente, es necesaria, es algo genuino. Tenemos que buscar. Ahora, ¿por qué dice aquí que es en Él que está la luz? Es en Él que está la vida. Por eso tenemos todos ese sentimiento de que hay algo más allá que tenemos que conocer. La vida está en Él. La luz está en Él. Pero dice el texto que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquel verbo, el creador, fue hecho carne. Habitó entre nosotros. Y cuando el apóstol Juan dice eso, habitó entre nosotros, él hace una pausa para describir todo lo que vio. Y dice: vimos su gloria, la gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Imaginaos, el anhelo del corazón del hombre es encontrar a Dios. Pero Juan está diciendo que este Dios creador se encarnó, habitó entre nosotros. Y lo que nos dice más es que sus ojos le vieron. Ahora, ¿podéis imaginar esa búsqueda, ese anhelo tremendo, de repente encontrar al Salvador en persona, al Creador de todas las cosas?
pues por eso describe diciendo, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre. Juan el Bautista, que he citado aquí también en estos versículos, dijo, ese es el quien yo decía, o sea, apuntaba todo hacia Cristo. El que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. O sea, está diciendo que el creador de todas las cosas apareció después que él en la historia, pero ya existía desde antes de la fundación del mundo. Y Juan el Bautista, cuando le miró, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando se dio cuenta de toda su divinidad, de que era el propio Dios delante de él, dijo, yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Él reconoció que el Dios vivo y verdadero estaba delante suyo. Él vino a salvar los suyos. Ahora, el propio Dios forma parte de nuestra historia, de la historia de la humanidad. Uno puede no creer en Jesús como Señor y Salvador, pero es imposible negar el Jesús histórico. Es imposible. Hay tantas descripciones históricas de ateos, de perseguidores de Cristo, de oposición, que es imposible negar que Jesús existió. Él vino, Él estuvo en la historia de la humanidad. Entonces vemos claramente que Él no está escondido, sino que viene hacia nosotros. Hablar de la luz, hablar de la vida, es hablar de la manifestación de Jesús como el punto más alto de ese movimiento hacia nosotros. Algunos de los niños tienen también una cruz allí, vacía. Todo el misticismo que estábamos hablando ahora mismo, toda esa búsqueda por Dios, solo tiene sentido en este símbolo, en la cruz. Fuera de eso, no hay sentido. Puedo inventarme mi forma de buscar a Dios, pero si no me doy cuenta de la importancia de la cruz, no hay otro medio. Hoy mismo estamos delante de la palabra de Dios. Dios se manifiesta por medio de ella. Tantas miradas, tantas veces que hemos intentado llegar a ese alumbramiento, ¿no? Y lo que tenemos delante ahora es el propio Dios. Tenemos delante las enseñanzas de aquel que creó todas las cosas. Fijaos, tanto individualismo, tantas ideas raras, incluso en la comprensión de lo que es la eternidad y lo que es la vida. Y lo que tenemos delante es el testimonio de aquellos que le vieron con sus propios ojos, que le tocaron con sus propias manos. Empezamos ahora a darnos cuenta de que toda la búsqueda por la luz, toda la búsqueda por la vida, por la verdad, si no está en Jesús, entonces es una búsqueda simplemente vacía de significado. Experiencias místicas donde se medita repitiendo una sola palabra, repitiendo músicas que son así para entrar en un trance, danzas repetitivas, alucinógenos, pensando que de esa manera podemos alcanzar una verdadera espiritualidad. Visiones, alucinaciones dadas por plantas. Todo eso no es más que un misticismo que al final niega la manifestación de Dios entre nosotros. Va en contra de toda la revelación de Dios. Si llegamos hasta aquí y tenemos esa conciencia de que hay un anhelo en el corazón del hombre, Dios no está escondido, pero Él que vino hacia nosotros, podemos llegar a una última pregunta que tenemos que contestarla hoy todavía. Si Dios no está escondido, y no está, sino se manifestó, si Él vino hacia nosotros,
¿qué es lo que tenemos que hacer para conocerle personalmente? Lo último que vamos a ver hoy para ayudarnos a contestar la pregunta que hemos hecho al principio es la fe. La fe. ¿Puedo conocer a Dios? Sí, por supuesto, porque Él no se escondió, sino se reveló. Pero para conocerle a Él es necesario creer en su nombre. No hay otra forma. La tarea de Juan el Bautista, como dice aquí en el texto, era dar testimonio de la luz, para que todos creyesen en Él. Pero ¿sabe qué es lo que pasó? Él vino al mundo, pero el mundo no le conoció. Los suyos no le recibieron. Cumplía las profecías, todas ellas, de su primera venida, hacía señales, milagros, confirmaba la palabra de los profetas y de la ley, pero ellos decían que todo lo que hacía por el poder de Belcebú. ¡Qué terrible! Estaban cegados. Cuando interpretó la ley, le dijeron que era un anarquista y le querían matar. Y la razón de todo ese rechazo es porque él no fue recibido por ellos. No es porque no se rebeló. Todo eso pasó porque ellos no le recibieron. No creyeron en su nombre. Como dijo el apóstol Pablo, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué hicieron? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. No sé si podéis ver, no estamos hablando aquí de una energía, de un poder místico, de un estado de hipnosis o de algo que nuestro razonamiento ha creado. Estamos hablando de una persona. Eso es lo que estamos hablando aquí. Una sola persona. El Verbo que se hizo carne y que habitó entre nosotros. Y a pesar de que nadie ha visto a Dios, dice el último versículo, el unigénito Hijo le ha dado a conocer. El centro del misticismo entonces es aquel que es la vida, aquel que es la luz. Fuera de él no hay vida. El orgullo del hombre en rechazar el conocimiento de Dios lo que hizo fue entenebrecer su corazón. En la condición humana de pecado solo lo que hay es confusión y separación de Dios, incluso cuando intentamos buscarle. Pero la luz del mundo vino y en su presencia, dice el texto, las tinieblas van pasando. La luz del mundo, el Verbo de Dios, la palabra creadora se hizo carne. Jesús no es un camino más, no es un misticismo que estamos simplemente creando con nuestra imaginación. Él es el camino, el único camino. Él no se presenta aquí como una de las posibles verdades. No, dice que Él es la verdad. No es una de las posibles. Y tampoco se presenta aquí como una de las formas de conseguir la vida, sino que dice que Él es la vida. Nadie puede ir al Padre sino por Él. No sé si podéis ver. Él no es solamente el camino, sino también la norma. Él vino al mundo, cumplió completamente la ley. Y en Él vemos la importancia de la ley de Dios. Ahora no hago lo que me apetece a mí. Hago todo lo que Dios requiere de mí, porque veo que en Él está todo el cumplimiento de la ley. Ahora, Él no es solamente una forma de acceder a Dios, sino es todo el proceso que tenemos incluso en la santificación. Pero porque el pecado está en nuestra naturaleza, el bien que queremos hacer, no siempre lo hacemos. Y por eso necesitamos a alguien que sea nuestro mediador. ¿Quién es nuestro mediador? La misma persona. Él es nuestro mediador.
Es Él que nos da el libre acceso al Padre. Él no es solo una persona y no es solamente su ser, sino su obra en la cruz es lo que nos lleva al conocimiento del Padre. Por eso, la única forma de alcanzar esa luz es lo que el apóstol Juan nos enseña en el versículo 12 de nuestro texto. ¿Qué dice ahí? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El propio Jesús también nos dijo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No sé si podéis ver, no hay un verdadero misticismo, una verdadera forma de alcanzar a Dios, sino por medio de Jesús, de Él. Cuando nos acercamos a Él, encontramos el perdón que necesitamos para que tengamos esa comunión con Dios. Por su sangre derramada en la cruz, ahora hemos recibido el perdón por nuestros pecados. Y por haber recibido eso, ahora podemos permanecer en la presencia de Dios. Por lo tanto, si estáis todavía conectados aquí conmigo, si ya has tomado tu decisión por Cristo, si lo aceptas como el único medio para alcanzar la salvación, mi hermano, ahora la tarea es tuya, de compartir este mensaje maravilloso. Nosotros que ya hemos visto que solo hay un medio para que conozcamos verdaderamente a Dios, no podemos callarnos delante de aquellos que quieren distorsionar la verdad. ¿Sabes qué? Yo camino por las calles, hablo con la gente en la calle y el mundo hace sus apologías. El mundo predica sus creencias. Hoy parece que estamos obligados a creer en todo lo que dice la ciencia, por ejemplo, como si eso fuese un conocimiento inmutable e inerrante. No sé si podéis ver teorías que no tienen nada que ver con la ciencia. Son creídas por tanta gente. No tienen comprobaciones. No son reproducibles. No son mensurables. Pero se dicen ciencia y ahora estamos todos obligados a creer. Vivimos en un mundo en el cual cada uno se inventa una verdad y nadie puede decir nada. Ahora, si nosotros afirmamos conocer la verdad, la única verdad, eso sí es una ofensa. Mis hermanos, si crees en esta verdad, tienes que seguir siendo un testigo fiel de ella y luz aquí en el mundo. Pero, si estás aquí con estas miradas perdidas, buscando todavía formas diferentes para encontrar esa luz, ese alumbramiento, la vida, que sepas que Jesús es la luz del mundo. ¿Estás buscando vida? Pues Jesús es el pan de vida. Si estás aquí desubicado y sin propósito, hoy tienes la oportunidad de conocer al Creador de todas las cosas. Él se reveló. Recíbelo. Si recibes hoy a Cristo como tu Señor y Salvador y crees en Él, recibirás el mismo derecho de ser hecho hijo de Dios. Ese es el verdadero misticismo. Esa es la espiritualidad que nos lleva directamente a Dios. Si no has creído todavía en Jesús como el único camino, la única verdad y la única forma de conseguir la vida, hoy Dios se ha presentado aquí una vez más para decirte, arrepiéntete, mira hacia la cruz y busca el único camino al Salvador. Hoy es un día de salvación. Hoy es un día de perdón. Hoy es un día de transformación. Así que podamos salir todos de aquí gozosos, reconociendo que Dios se ha manifestado
a nosotros de maneras miraculosas, maravillosas, y eso es lo que nos trae la vida. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, no porque tenemos un método específico para alcanzar esa espiritualidad, sino que tú mismo te revelaste a nosotros. Enviaste a tu Hijo para que nos encontrase aquí perdidos, desubicados, muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias, Padre, porque reconocemos que solo hay un camino, una verdad y una forma de conseguir la vida, que es tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a aquellos que están aquí, que todavía no han reconocido esa verdad en su corazón, que tú toques su corazón en esta mañana y que salgamos de aquí gozosos, reconociendo que has venido por nosotros, que tienes un plan para cada uno de nosotros. Danos el gozo de la victoria en Cristo. Danos el gozo de ser hechos hijos tuyos. Ayúdanos, Padre, con nuestra incredulidad y con nuestras formas tan personales y egoístas de alcanzar una espiritualidad, y que tu Espíritu Santo actúe en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por tu salvación. Bendícenos en el día de hoy. En el nombre de Jesús que oramos. Amén.